Un gusto en presentarme, mi nombre es Wendy Fontalvo, pertenezco al CEAD de Valledupar y estoy en representación del grupo número 31 de Epidemiología Ambiental con la colaboración de mis compañeros Eder Ortiz, Daniel Lamarca, Mauricio Olivares y María Zabaleta. A continuación hablaré un poco acerca de la vigilancia epidemiológica y la aplicación de esta en la salud. Hablando un poco acerca de la vigilancia epidemiológica en la salud ambiental, esta hace referencia más que todo al monitoreo de las condiciones ambientales que pueden llegar a afectar como tal la salud de un individuo o de un conjunto de una comunidad como tal. Por lo tanto, tenemos que aquellos factores que son los más monitoreados serían el del riesgo por consumo físico, biológicos y químicos. Por lo tanto, también podemos hacer referencia de que una de las maneras más óptimas de conllevar a cabo, de tener y manejar planes de prevención y control es teniendo en cuenta las estadísticas, aquellos resultados que obtenemos por medio de encuestas mediante la vigilancia epidemiológica en la salud ambiental de la comunidad a evaluar o según los individuos a evaluar. Cuando hablamos acerca de la cadena ambiente en salud, más que todo como la relación que se tiene entre la salud de la persona con el ambiente que lo rodea. Un ejemplo como tal sería un ejemplo más que todo sería la minería. Al momento de generarse esta situación siempre va a haber unas problemáticas bien grandes que son la contaminación atmosférica, contaminación hídrica y contaminación de suelos. ¿Qué pasa al momento de esto? La mayoría de las minerías suelen hacer desvíos de los ríos. ¿Qué pasa cuando uno hace un desvío de río? Y especialmente cuando hay una sequía extrema. Esta regresa nuevamente a la tierra por forma del ciclo hidrológico como tal. ¿Qué pasa? Aquí se conlleva algo que se genera y se llama inundaciones. Aquí es donde viene una problemática como tal en el cual deberíamos tener planes de emergencia para estos. Es por esto que desde aquí podemos llegar a colocar en riesgo la salud de las comunidades como tal. Es por esto que debemos tener en cuenta aquellos planes que nos van a ayudar a prevenir y a mejorar y a controlar estos parámetros. Los elementos que normalmente se incluyen en la vigilancia epidemiológica en la salud ambiental serían tener en cuenta la contaminación de agua, la contaminación atmosférica de suelos, los desechos y sustancias tóxicas con las cuales tenemos contacto como tal, los desastres naturales que se contribuyen, como lo venía diciendo anteriormente con el ejemplo de las inundaciones. También tenemos acerca de los factores de riesgo que también se mencionaban anteriormente, que están dentro de la vigilancia epidemiológica, aquellos que son biológicos, físicos, como tales, en el momento en que entramos en contacto con la radiación como tal, que también vienen siendo desechos tóxicos, a diferencia de los desechos que normalmente clasificarían como especiales, que vienen siendo aquellos que son tipo líquidos, como el metal líquido que viene siendo el mercurio, uno de los contaminantes que también acarrea muy fuerte en la salud por medio de la contaminación hídrica y debido a las minerías y demás actividades antrópicas. Otro de los eventos de la naturaleza social que pueden generar problemas en la salud, que vienen siendo más que todo cuando hay desorden público, es decir, cuando vemos un atraco, más que todo viene siendo un problema social, de naturaleza social como tal. La información como mínima que se necesitaría para la vigilancia epidemiológica en la salud ambiental sería más que todo tener el conocimiento de los factores de riesgo físicos
que nos sirven como indicadores de seguimiento y que se definen como aquellas presentes en el medio ambiente asociados con el agua para el consumo humano, presencia normal de residuos sólidos, contaminación de cuerpos de agua, contaminación en la atmósfera por ruidos y malos olores, así también como la higiene locativa deficiente. También tenemos que tener en cuenta más que todo como el diagnóstico de las enfermedades que se conllevan a cabo. También tenemos que tener en cuenta la evaluación como tal de la comunidad, es decir, tenemos que saber cuánto tenemos por habitante y por esa comunidad de tantos habitantes tenemos que saber quiénes son y cuáles son los que están y no están expuestos al factor como tal que encontramos o sabemos que es la fuente de contaminación o es la fuente más que todo como el del deterioro de la salud de los habitantes de acá, ya que como todos sabemos que hay problemas de salud que pueden ser mecánicos, es decir, pueden ser afectados por una contaminación o pueden ser por ADN, es decir, pueden ser una enfermedad ya congénita, una enfermedad que con la que uno nace y se va desarrollando ya con el tiempo. Tenemos también el procedimiento como tal al momento de generar o de reconstruir como tal la vigilancia en la salud ambiental. Y estas son vienen siendo entradas, que es cuando hacemos la recolección de datos, es decir, cuando comenzamos con las encuestas después de haber determinado dicho punto, es decir, el sitio a evaluar. Procesamiento es el análisis e interpretación de estos datos que ya hemos obtenido. La salida es una propuesta y ejecución de las acciones, diseminación y comunicación como tal. Retroalimentación es la evaluación de los resultados y del sistema. Al momento de obtenerlos ya debemos de estar catando y saber qué tipo de problemáticas hemos encontrado y cuáles serían las soluciones a conllevar a cabo. También tenemos los pasos para diseñar un sistema de vigilancia, ya es cuando tenemos que ir construyendo nuestros planes y programas y proyectos a determinar para mitigar aquellos factores que acarrean a la salud de nuestros pobladores. Definición e importancia del problema salud, enfermedad a vigilar. Consideración de los elementos del sistema, recolección, análisis e interpretación de los datos, todo conjunto. Acciones que se desarrollan para mantener la vigilancia de esa enfermedad. Evaluación del sistema de vigilancia es saber si realmente nuestro trabajo como tal de recolección de datos, nuestro trabajo al momento de determinar la población como tal y aquellos riesgos que están acarreando a esta y que si la solución que nosotros hallamos es la correcta, es por eso que debemos hacer un seguimiento y control a la implementación como tal. Este dato fue hallado gracias a la doctora García y al doctor Aguilar de su formato hecho en el 2013. Ahora bien, un claro ejemplo de vigilancia en la salud ambiental por desastres naturales. Coloquemos de ejemplo lo que serían más que todo derrumbes, ¿sí? O podrían ser inundaciones, como yo lo había dicho anteriormente, y todo lo demás. Pero antes de comenzar a decir eso, tenemos que tener en cuenta que la vigilancia de la salud ambiental es un determinante como tal de los cambios que se presentan en una comunidad o detectados en una persona, para luego implementar una medida de prevención y control de las enfermedades o causantes de estas. Tenemos en cuenta que los desastres naturales en sí son como lo primordial como tal es tener planes de emergencia. Esto es muy importante, ya que gracias a estos planes de emergencia podemos determinar, por ejemplo, de que una inundación está que se cubre toda una comunidad en menos de 3 días. Entonces, para esos 3 días debe haber por lo menos
un plan de emergencia que nos ayude con una evacuación limpia y una evacuación ordenada sin que haya un deceso como tal de vidas de las personas. También tenemos en cuenta que después de un impacto, la salud pública se va a ver muy afectada, por lo tanto se presentan aquí 5 niveles de impactos como tal que se presentarán durante y después de esos desastres naturales, y que son la producción de un exceso de mortalidad, morbilidad, afección de la población que excede lo habitual en una comunidad afectada, la modificación del patrón de enfermedades transmisibles y de riesgos medioambientales tradicionales de esta comunidad, el impacto sobre el sistema de servicios sanitarios cuya capacidad de actuación es puesta a prueba en este tipo de circunstancias. Los efectos sobre la salud mental y el comportamiento humano y la afectación de las posibilidades del desarrollo del colectivo afectando medio y a largo plazo. Tenemos que tener en cuenta también que ya después de esto se tiene que conseguir una reconstrucción y rehabilitación, no tanto de la comunidad, es decir, de lo físico, de las viviendas, de negocios y cosas así. También tenemos que tener en cuenta las personas, lo psicológico que queda, hay que irlo reconstruyendo también. Un ejemplo claro sería la aplicación de planes de emergencia en conjunto con los brigadistas para mantener el orden y evitar más bajos por el impacto general. Los 10 principales factores de riesgo ambientales serían la contaminación del aire por contaminantes atmosféricos, contaminación de agua por vertimientos de aguas negras, contaminación del suelo por residuos y vertimientos tóxicos, es decir, pueden ser por pesticidas u otros tipos de químicos, organismos transmisores de enfermedades, vectores como tal, precipitaciones, lluvias ácidas, clima, efectos de cambio climático, deforestación, condiciones de población como tal. ¿Qué es un SIG? Es una integración organizada de hardware, software y datos geográficos diseñados para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada. La aplicación que le daríamos a esto serían para el control y vigilancia de enfermedades infecciosas. Son útiles también para las posibilidades que se ofrecen de realizar una rápida comunicación de factores espaciales relacionados como las enfermedades y la elaboración rápida de mapas de muestra, la evaluación de las enfermedades a lo largo del tiempo. Tenemos en cuenta que también los mecanismos de control de las aplicaciones epidemiológicas ambientales en políticas públicas, que tenemos que también saber que son aquellas en las cuales se pueden detectar, identificar y recolectar información que permita analizar y comprender de forma prioritaria la salud del país. Estos mecanismos serían planificación del uso del suelo. Se está enfocada más que todo en el control para establecimientos de las mismas, límites de emisión de impuestos sobre las emisiones, medidas de control que se basan en los límites máximos permisibles según lo estipulado de las normativas vigentes, normas de calidad de remediación se aplican en la dispersión de agentes contaminantes en diferentes escenarios como agua, suelo y aire, sistemas de alertas tempranas y los tratamientos para dar solución. ¿Cuáles serían la aplicación de la epidemiología ambiental en contaminación atmosférica y cuáles serían los elementos de enfoque para construir una política ambiental basada en salud pública? Tenemos que saber que ya la contaminación atmosférica tiene efectos distintos sobre la salud humana. Es por esto que es necesario estudiar la distribución de las enfermedades de la población, los factores que lo determinan. La epidemiología en sí es una herramienta fundamental para este estudio de la relación de salud y contaminación atmosférica. Por esto hay que tener en cuenta los factores de riesgo ambientales ocasionados por la contaminación atmosférica, elaboración del diagnóstico poblacional, cuantificación del impacto y control de reducción. Por el momento esto ha sido todo. Gracias por la atención prestada. Espero que haya sido de su agrado y gusto haberme presentado.
Finalmente, mi nombre es Wendy Fontalvo.